Quiero que me expliquen por qué estoy aquí. Señor López Ramírez, por favor no se altere, solo queremos hacerle unas preguntas. Tuvieron que pensar eso antes de ponerme una bolsa en la cabeza y llevarme aquí en contra de mi voluntad. Lamentamos eso, pero conoce nuestros métodos de hacer las cosas. Al menos tuvieron que haber tocado la puerta. Señor López, el día del incidente de Black Forest, ¿qué estuvo haciendo usted ese día? ¡Ja! Como si recordara eso. A ver, ¿hace cuánto fue? Es cierto. Hace 10 putos años que olvidé esa maldita pesadilla. Esas plantas cobraron vida Señor y Ramírez, empezaron a arrasar señor con todos Ramírez, nosotros. Y ustedes nos obligaron a crear esa mierda. señor López Ramírez, el concejal es consciente de su error, de haberles pedido a usted y a su equipo que crearan aquel virus. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos pidieron que creáramos eso? Si eran conscientes de lo que esa cosa era capaz. Esa cosa, en tan solo unos minutos, pudo cubrir todo el invernadero y continúa expandiéndose. Señor Ramírez, esa pregunta no puede ser respondida. Usted conoce nuestros códigos. Ajá, sí. Eres un maldito perro, leal y firme. El concejal, cuando te vea en peligro, no hará nada como hicieron con nosotros. Señor Ramírez, el látex que se usó también puede infectar a otros seres vivos o simplemente a las plantas. ¿Por qué la pregunta? Señor López Ramírez, reitero, ese látex que usaron es capaz de infectar a otros seres vivos o solo a las plantas. Nuestro equipo había pensado en esa idea. Creíamos que el virus era capaz de infectar otros seres vivos además de las plantas. El látex que se utilizó fue el látex negro, más específicamente una pizca del látex líquido condensado y mejorado, para que se pudiese adherir a las zonas y no se pudiera separar, inmune al fuego, capaz de evolucionar, capaz de cambiar el mundo, expandirse. La idea era increíble hasta que todo se salió de control. A lo que fácilmente podría responder que sí es posible que ese látex pueda infectar a otros seres vivos, además de las plantas. Pero no creo que sea de la misma genética, más bien fusionando a la planta y al humano, en vez de crear un solo ente. Interesante. Ustedes siendo conscientes de eso aún así lo hicieron. Señor Ramírez, quiero que vea esta foto y me responda si lo conoce. No, imposible. ¡Imposible! Tal parece que lo conoces. Ese es Carlos. ¿Cómo podría olvidarlo? Es Carlos. Pero es imposible. Yo lo vi morir. Vi cómo se lo tragaron. ¿Y por qué? ¿Por qué su cuerpo le están creciendo plantas? Puedo ver cómo sale esa hoja de su ojo. Cómo tiene encima de su cabeza esa planta. Como si estuvieran fusionados a su cuerpo. Señor López Ramírez, como usted afirma que ese quien está en esa imagen es Carlos,
y como pudo notar igual que nosotros, que esas plantas emergen de su cuerpo como si estuvieran fusionadas a él y él fuera la tierra firme de donde nacen. Entonces su teoría de que las plantas se fusionan junto a la genética humana por causa del látex es correcta. Cree que esto pueda convertirse en una pandemia y que esto pueda infectar a otros seres humanos con el más mínimo toque, mordida o rasguño. No sabría responder a esa pregunta. Con solo ver una imagen, puedo deducir que el virus látex necesita un huésped para vivir, pero no a esa pregunta. Señor López Ramírez, quiero informarle que ese mismo día enviamos a una científica, Jessica específicamente. Ella fue enviada a ese bosque a recolectar información y reconocimiento sobre aquel virus que estaba infectando ese bosque. Hace mucho tiempo no sabíamos nada de ella. Con ayuda de unos drones pudimos recuperar la cámara que llevó consigo y de ello recolectamos esa imagen y un video de cómo se ve que algo la acecha para atraparla. Entonces, ¿usted cree que ese fue Carlos? ¿Que acaso revivió entre los muertos y persiguió a Jessica? Es una teoría. Señor López Ramírez, esta es la última pregunta. ¿Cómo logró escapar? Yo... no lo recuerdo. Eso fue hace muchos años. Señor López Ramírez, déjeme decirle algo. Hemos comprobado que este virus solo afecta cuando están bajo la luz de la noche. Se convierten en seres hostiles. De su cuerpo crecen plantas y de ellas sale un líquido negro. Y no podemos decir que eso suceda a un ritmo acelerado, pero considerablemente eficaz. Pero si los ponemos bajo la luz del sol, más bien bajo cualquier luz artificial, estos cambian, vuelven a ser normales, consiguen recordar quiénes son, pero no recuerdan nada después. Son normales y detectamos que recuperan la vida después de eso. Pero si los volvemos a meter bajo la luz de la noche, vuelven a convertirse en aquello que eran antes. Señor Ramírez, esto es muy difícil de decir, pero usted fue infectado. Fue infectado en el mismo lugar que todo su equipo. Usted rompió la contención, pero cuando amaneció era totalmente diferente. Y pudimos meterlo aquí y descubrimos que ese virus simplemente afecta cuando estás bajo la luz de la noche. No, no. Buen chiste. Sí, sí es un buen chiste. Yo no estaba cuando pasó. No, más bien, yo escapé. Sí, eso pasó. Yo escapé antes que todos se infectaran. Y después de eso, me fui y... Fin de la... ¡Todo esto es su culpa! ¡Todo esto es su culpa! ¡Todo esto es su culpa!